Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es María Ernestina Tinta, soy licenciada en terapia ocupacional y junto con mi compañera, la licenciada Laura Martínez, hoy les vamos a presentar una temática acerca de las conductas desafiantes. Nosotros formamos parte del equipo técnico y del equipo directivo del Instituto IA de sede Corrientes y hoy les queríamos traer este tema para compartir con ustedes. Tomamos varios autores que escriben sobre la población del espectro autista, pero si bien puede ser este concepto y esta temática aplicada a más de una población para poder pensar. En principio vamos a compartir una dinámica como para poder dar pie a la reflexión del concepto de conducta desafiante. Le voy a mostrar, no sé si llegan a ver, esto a mi compañera, a ver qué es lo que ella me responde. ¿Qué ves, Laura? Un círculo. Perfecto. Bien. Laura, a esta hoja de papel en blanco con el círculo rosa, solo pudo decir que ve un círculo. Es ahí a donde queremos apuntar. Cuando hablamos de conductas desafiantes, no solamente se ve la manifestación en sí de la conducta, sino que hay más cosas que ver, analizar y poder describir. Entonces, en primera instancia, ¿qué le queremos compartir? Que la conducta desafiante siempre tiene una forma, que es la manifestación en sí de la conducta, lo que vemos, lo que se ve. Pero también tiene una función que está por detrás de esa manifestación y se da en el marco de un contexto. Todo eso hace al concepto de conductas desafiantes. Su forma, la manifestación, que pueden ser el berrinche en sí, el grito, tirarse al piso, pegarse, pegar a otros, tirar cosas. Esa es la manifestación. La función tiene que ver con todo un análisis que hay que hacer de por qué el niño o el joven hace lo que está haciendo de manera disfuncional. Y el contexto, nos referimos al contexto tanto físico como social y el contexto también cultural que hace a la definición de que una conducta sea o no desafiante para el tiempo y espacio en el que se está dando. Bien, en cuanto al concepto, tomamos el concepto propuesto por Emerson, que lo escribió ya hace mucho tiempo, pero sigue aún estando en vigencia, que define las conductas desafiantes como estas manifestaciones disruptivas que se dan de manera sistemática y reiterada en el tiempo, que puede perjudicar a la propia persona quien la manifiesta o puede perjudicar a los otros con quien está estableciendo relaciones. Y lo más importante es que se da en un contexto. Lo importante de esta definición es que resitúa el problema de la conducta desafiante desde una perspectiva reduccionista e individual hacia una perspectiva cultural y social, dándole importancia a todas las variables que se establecen cuando esa manifestación de conducta desafiante se da y tiene lugar, ¿sí? Entonces esto es lo primero que le queremos compartir, este concepto de conducta desafiante, ¿sí? Donde se contempla la parte social y contextual. Después, en el transcurso de la presentación, vamos a aprender algunas estrategias y formas de cómo analizar esa conducta desafiante y las perspectivas actuales de abordaje de la misma. Así que bueno, sean ustedes bienvenidos a esta presentación y espero que la disfruten. Y como para hacer un resumen de lo que hasta ahora dijo Ernestina, lo que debemos saber es que no es una expresión aislada, ¿sí? Es una expresión de interacción del individuo con el entorno, ya sea emocional, social o cultural, ¿sí? No es problema tampoco de quién lo realiza, porque no está solo, ¿sí? Es como decía mostraba Ernestina con el tema del círculo, que en realidad lo que primero uno tiende a decir que es el círculo, pero no puedo decir que está en una hoja en blanco, que la sostiene Ernestina, o sea, todo el contexto en base a eso que ella mostró, ¿sí? Afecta al contexto, obviamente, y es algo que desafía a los familiares, ¿sí? Al sistema educativo, a los profesionales, ¿sí? Entonces, podemos decir, en base a dos supuestos básicos que caracterizan las manifestaciones de estas conductas, según Tamarit, que por un lado dice que tiene un carácter puramente comunicativo y por otro lado que es la expresión de la interacción del individuo con su entorno. Entonces, de ese carácter comunicativo que tiene,
es porque manifiestan estados de ánimo o emociones de tristeza o enojo porque sus necesidades no son satisfechas de manera suficiente. Y por otro lado, ¿sí? La expresión de desajuste que tiene el individuo con ese entorno, decíamos que la conducta no es problema del individuo en sí, ¿sí? Sino que esa conducta reta a los familiares, a los profesionales o al sistema educativo a que puedan lograr una respuesta para un óptimo desarrollo del individuo en un contexto social o cultural. Perfecto. Bueno, esto que decíamos de que justamente la conducta desafiante viene a ser un reto, por eso desafío, por eso desafiante. No es que desafía al sujeto que la manifiesta, sino al entorno en el que se establece. Y esta complejidad de la conducta que marcaba Laura, que tiene que ver con los patrones vinculares, con el contexto sociocultural, también es fundamental porque va a ser quien defina que la conducta sea desafiante o no. Para compartirles algunos ejemplos, si un niño, por ejemplo, se presenta en una cancha de fútbol junto con su papá y comienza a gritar, saltar, como manifestaciones de expresión de alegría frente a lo que está sucediendo, culturalmente es una manifestación que no se va a ver disfuncional al contexto y a la situación. Pero si ese mismo niño sostiene esas manifestaciones de conducta o de expresión en una clase de literatura, cuando la seño está leyendo una poesía, ahí sí el contexto y la situación va a determinar que eso no es ajustable a lo que está sucediendo, es disfuncional. Y justamente va a haber una disrupción de la participación del niño o el joven en lo que está sucediendo, ya sea un proceso de aprendizaje, ya sea un espacio terapéutico o una rutina del hogar, que eso suceda en el desayuno, en una praxis de autocuidado o lo que sea que el sujeto esté haciendo, ¿sí? Y esa conducta viene a generar una disrupción, a romper algo y a interferir en la participación. Y es por eso que ante tanta complejidad, porque veíamos que también tiene que ver con cómo los adultos o los que acompañan reaccionan o dan una devolución a eso que pasa, ante tanta complejidad y tantas variables a tener en cuenta, el análisis también va a ser complejo. Y entonces lo primero que por ahí proponemos hacer, tanto a los tutores, a los terapeutas, como a los docentes que acompañamos y a nosotras mismas en nuestro trabajo, es establecer una serie de preguntas guías. Ahora las van a ver también en pantalla como para que nos queden claras. ¿En qué momento sucedió esa conducta? ¿Qué estaba pasando antes con ese niño? ¿Qué estaba pasando después? ¿Cuál fue la reacción social de quienes acompañaron esa conducta? ¿El chico sabía lo que estaba pasando? ¿Se entendía? ¿No se entendía? ¿Cómo era el ambiente sensorial de ese lugar que acompañaba a la manifestación de la conducta desafiante? Y así una serie de preguntas que nos empezamos a hacer para poder comenzar una descripción en principio. Si esas manifestaciones son recurrentes, la descripción tiene que ser lo más detallada posible. Y para hacer una descripción y ya entrar en el otro tema que nos acompaña en esta presentación, la herramienta fundamental que nosotros tenemos para poder hacer una descripción es la evaluación funcional de la conducta. El análisis funcional contextualizado de esas manifestaciones. ¿Sí? Ese es un tema para nosotros fundamental para entender esta nueva perspectiva que vemos donde no problematizamos solo al niño que manifiesta la conducta, sino a todo lo que acompaña. Y para eso usamos esta herramienta. Bien, como les decíamos entonces, en la complejidad de lo que la conducta desafiante manifiesta, una de las herramientas fundamentales en el ámbito de la clínica o en los espacios terapéuticos o educativos es la evaluación funcional, hacer este análisis contextual funcional para poder dar curso a una intervención que sea ajustable a eso. Y las palabras claves que siempre usamos son que esta evaluación funcional tiene que ser de manera sostenida y sistemática en el tiempo para poder arribar a los resultados que nos permitan hacer una programación individualizada y acorde a las necesidades y posibilidades de este niño.
Laura, ¿nos querés comentar acerca de la evaluación funcional? Sí, es importante hacer esta evaluación porque la conducta que nosotros vamos a ver, en el chico podemos llegar a ver que, por ejemplo, todos los días, después del recreo, en la escuela llora. Pero si actuamos o intervenimos sin hacer este análisis de la conducta, podemos llegar incluso hasta reforzar la conducta, ¿sí? Entonces, porque el chico puede llorar después del recreo porque después de ese momento viene la clase de matemáticas o alguna clase que a él le requiere exigencias y o no le gusta, entonces llora como para ser retirado de ese momento, ¿sí? O puede estar llorando porque en el recreo hay mucha desorganización, hay mucho estímulo auditivo que le puede estar molestando, entonces ahí puede ser ya más el orden sensorial. Entonces, pero no podemos intervenir sin saber a qué se debe esa conducta, ¿sí? ¿Qué función tiene esa conducta en ese momento? Entonces, para eso vamos a hacer lo que es la evaluación funcional, ¿sí? Donde identificamos las variables que van a intervenir, que predicen o que mantienen esas conductas desafiantes, ¿sí? Para eso tenemos que tener en cuenta la descripción, es decir, definir ese comportamiento. Como dijo Ernestina recién, hacernos esa pregunta de qué hace, cómo lo hace, cuándo, en qué momento aparece, qué frecuencia tiene, qué intensidad, ¿sí? Qué factores pueden estar influyendo en esa conducta, ya sea contextuales, socioafectivos o biológicos, porque puede también en ese momento al hacer la evaluación después darnos cuenta de que era a lo mejor un dolor y no lo estaba pudiendo decir, ¿sí? Bueno, después tenemos que ver también la categorización, es decir, formular una hipótesis para ver el propósito de esa conducta, ¿sí? ¿Qué función está teniendo? Para eso, a medida que en un momentito ya vamos a ver cómo hacer el registro de esta conducta, para formular la hipótesis, vamos a ver con la familia y con el equipo interveniente o con el docente, de acuerdo en el contexto donde está pasando esta conducta, ¿sí? Ver a qué se debe esa conducta, qué función tiene. Y la contrastación, que en base a esa hipótesis que nosotros vamos a sacar, luego de haber hecho esa evaluación, de qué manera podemos intervenir, ¿sí? Ya sea con intervenciones proactivas, constructivas, del orden educativo. Bueno, entonces ahí un poco hicimos el inicio de esta evaluación funcional conceptualmente y también existen diferentes tipos de conducta. En esta descripción de la evaluación funcional puede haber tipos de conductas autoagresivas donde el niño se lesione a sí mismo, tipos de conductas heteroagresivas donde el niño lesione a otros, destructivas donde el niño arroje objetos, rompa cosas, disruptivas que interrumpan la actividad que está sucediendo tanto de él misma como de otros, ¿sí? Oposicionistas o negativas en cuanto al ambiente social. Hay diferentes tipos, según diversos autores, que definen la conducta. Pero lo importante es justamente, como explicaba Laura, en el concepto de evaluación funcional, este proceso de identificación de las diferentes claves que hablamos, su forma, hipótesis sobre su posible función y el contexto en el que se da. Nosotros asumimos esta perspectiva ya no individual, que el problema es solo del sujeto, sino el problema es del espacio físico y sobre todo social donde sucede esa conducta. Eso es lo más importante, ¿no? Y ahí van a ver ustedes en pantalla algunas herramientas de análisis donde nosotros hicimos la creación de algunos tomando algunas propuestas, por ejemplo, del doctor Valdés, donde hace unos tarjetones de descripción que sirven para hacer esta evaluación funcional, otras tantas escalas que ahora Laura les va a comentar de cómo hacer ese registro, ese análisis funcional y que quede registrado. Ahora en pantalla les va a quedar algunos cuadritos modelo, ¿sí? Algunos tomamos de algunos autores, otros nos hicimos nosotros en función de las propuestas teóricas que fuimos tomando, como para el trabajo más importante una vez que se determina que existen reiteradas veces una conducta desafiante, es hacer este análisis y dedicarnos tiempo a hacerlo. Y que todos los que participan en ese análisis funcional hagan el trabajo de registrar, nosotros ofrecerles las tarjetas posibles,
o las planillas de registro para que ayuden a tener el mayor material posible descriptivo para arribar a una hipótesis de cuál es la función y así poder crear el mejor plan posible de acción. Por ahí, desde nuestra experiencia personal, nosotros siempre hablamos con los papás o con los profesionales porque las conductas pueden pasar, como venimos diciendo hasta ahora, en cualquier ámbito, ¿sí? Que tengan en cuenta de anotar todos los detalles posibles cuando hacen el registro de estos datos que llevan a pensar en una hipótesis de esta conducta, ¿sí? Porque por ahí datos que para los papás pueden ser que no sean relevantes, pueden ser muy importantes a la hora de poder llegar a ver qué función tiene esa conducta, ¿sí? Entonces tenemos que siempre tener en cuenta el antecedente, bajo qué condiciones se está produciendo esta conducta, la conducta en sí, que va a ser la respuesta, y la consecuencia, qué función tiene esa conducta, por qué está pasando. Entonces lo que sugerimos y lo que usamos nosotras en nuestra experiencia personal es el ABC o evaluación descriptiva. ¿Por qué ABC? Porque sigue la secuencia natural de la ocurrencia, ¿sí? De lo que va pasando. Esto que decíamos recién del antecedente, de la conducta y la consecuencia. Todo esto nos va a llevar a llegar a la hipótesis de qué función cumple esa conducta. Una hipótesis que vamos a poder ver en los antecedentes porque a lo mejor hay actividades o cosas que potencian o aumentan la probabilidad de que esta conducta aparezca, ¿sí? La conducta sí también nos va a permitir ver si es de leve, moderada o severa, y la consecuencia también nos va a poder permitir ver que no esté provocando, que no esté aumentando la probabilidad de que aparezca también la conducta porque está reforzando en ese momento, ¿sí? Es lo que hace un rato decíamos en el ejemplo, que si llora todos los días después del recreo y uno lo retira sin hacer este análisis, el chico, si de verdad estaba que la función de esa conducta era escaparse de la situación, al retirarlo de ese lugar, nosotros estamos aumentando, ¿sí? O estamos reforzando el hecho de que él llore todos los días para ser retirado de esa exigencia que no está queriendo. Entonces, con este ABC, lo que nosotros hacemos es recabar toda la información durante la rutina habitual del chico y de esta manera poder hacer un registro con todos estos datos que fuimos recolectando, hacemos un registro de la conducta. Ese registro de la conducta, tomado en el tiempo, como dijo Ernest hoy, que se debe hacer de manera sostenida y sistemática, mientras dure esa conducta que estamos estudiando, nos va a permitir hacer más adelante el análisis y poder llegar a la conclusión o a la hipótesis de qué es lo que está queriendo decir esa conducta, ¿sí? Entonces, le va a aparecer, como dijo Ernest, la imagen del cuadro que nosotros usamos y que le sugerimos a los papás, se los explicamos a los docentes también, porque si llega a pasar en la escuela tenemos que tener la ayuda de la seño que lo acompaña o de la seño de la sala, también que lo pueda llegar a completar llegado el caso, ¿sí? Entonces, este cuadro consta de columnas que deben completar, ¿sí? Con hora y fecha, porque a lo mejor para uno no puede ser relevante el hecho de poner la fecha y la hora, pero sí, por el llegado el momento, al hacer el análisis, podemos ver que, por ejemplo, no sé, Pedro, todos los martes y jueves, comienza con berrinches a la hora del desayuno, y a lo mejor al hacer el análisis nos damos cuenta que martes y jueves mamá va a trabajar y lo que está queriendo decir es que está llamando la atención porque no quiere que mamá vaya o porque no está entendiendo que mamá desaparece ese día, ¿sí? La hora también es importante porque si todos los días pasa en el momento del desayuno, entre las 8 y las 9, ¿sí? Podemos dar cuenta más adelante con el análisis viendo otras cosas donde se describen en el antecedente. Podemos ver que pasa porque tiene sueño o porque es el momento del desayuno donde mayor movimiento en la casa hay, que están todos apurados, ¿sí? Que justo entra el abuelo gritando y que le molesta el sonido de la voz del abuelo. O sea, muchas cosas nos pueden dar la fecha y la hora, ¿sí? Luego se le pide a los papás que pongan qué estaba haciendo en ese momento, es decir, este sería el antecedente. No sé, Pedro estaba desayunando, estábamos todos apurados por ir a trabajar,
en un momento entró el abuelo y le gritó al perro, ¿sí? Todo lo que ellos puedan llegar a poner en esta columna es muy importante, ¿sí? Bien detallado. Después poner que puede ir en esta columna o en una columna siguiente el estímulo que ellos consideran que desencadenó esa conducta, ¿sí? En la próxima, la conducta en sí, es decir, Pedro en ese momento gritó, pateó, mordió al hermano, se tapó los oídos, fue a la pieza. La conducta que se está estudiando en ese momento. Y en la última, la consecuencia, es decir, cómo actuamos nosotros ante esa conducta, ¿sí? Bueno, esto se les explica a los papás, se les da las herramientas y después de un tiempo que se tomó este registro, se junta con el equipo interviniente, con el docente o con el lugar, el contexto que haya pasado y podemos llegar a tener la hipótesis de qué función está teniendo esa conducta, ¿sí? Con todo este registro. Por otro lado, también está la escala de evaluación de la motivación de Durán, o escala Durán como se la conoce comúnmente, ¿sí? Que consta de 16 preguntas que tienen que ver con la ocurrencia de esta conducta, digamos, qué características tiene esta conducta. Estas preguntas van a tener una puntuación que va del 0 al 6, donde 0 es cuando no pasa nunca y 6 donde pasa siempre, ¿sí? Y esto nos va a dar la pauta de que pueden tener 4 funciones esta conducta, ya sea algo sensorial, algo tangible, algo de atención o de escape, ¿sí? Esta tabla se utiliza más que nada para recabar información. Por ahí más completo y más preciso es el cuadro anterior que estuvimos hablando. Entonces, para cerrar, en cuanto a lo que es este registro, podemos decir que desde una perspectiva más conductual, ¿sí? Tenemos consecuencias o reforzamientos positivos de esta conducta, que es lograr conseguir algo que es placentero para él, ya sea atención, que es una reacción social, ¿sí? Cosas tangibles, que es un alimento, o está queriendo conseguir un juguete o una actividad que para él es placentera, o algo no social, que es al nivel sensorial. Y por otro lado, una consecuencia negativa, que es escapar o evitar algo, ¿sí? Algo displacentero. Por ejemplo, escapar o evitar exigencias que a nivel educativo o exigencias en la casa que él no la está queriendo hacer, ¿sí? Ernest, ¿algo más? Claro, como para aportar en esto que estaba justamente final que estabas diciendo, si bien el análisis es de la manifestación de la conducta y de sus consecuencias, después al momento de pensar en la intervención no es que nosotros vamos a pensar en que hay algo del chico meramente y único que modificar, sino que si ese chico manifestó reiteradamente de una manera una conducta y la consecuencia era la que él esperaba, positiva o negativa, hay que repensar en qué hace el contexto para que él se manifieste de esa manera, qué cosas el niño o joven tiene que aprender para poder comunicarlas de otra manera, y ahí volvemos a la clave que planteaba el autor Javier Tamarit, donde decía que hay una base sin duda comunicativa, porque la conducta desafiante no deja de ser una manera primaria de comunicar lo que sucede, ¿no? Sea de agrado o desagrado, o sea la consecuencia esta que se espera con esa manifestación. Y es ahí donde uno tiene que hacer más que nada el foco, buscando la función o la hipótesis, y que la función y la hipótesis puede ser diversa, hasta puede ser algo de regulación biológica, puede ser una cuestión biológica que ni siquiera tenga que ver con una consecuencia social, sino con meramente una cuestión interna del sujeto que no tenga otro recurso para expresar su malestar, ¿no? Por eso es que es tan importante esta parte que nosotros les estamos mencionando. Al hacer un análisis y una evaluación tanto funcional como contextual, vamos a poder pensar en las posibles funciones y en las posibles intervenciones que hay que trabajar en el contexto social, físico, si es a nivel sensorial,
seguridad de su conducta y sobre todo de aprendizaje del chico, para que el mismo niño o joven tenga otros recursos para aprender otros modos de interacción, que no sean desafiantes al entorno o disfuncionales o genere una disrupción. ¿Sí? Bueno, estuvimos hablando entonces lo que era una conducta, cómo hacer el análisis de la misma, y una vez que llegamos a la hipótesis, ahora tenemos que ver qué enfoques de intervención y cómo abordar, ¿sí? Una vez que sabemos qué función tenía esa conducta, vemos cómo podemos llegar a intervenir. Si bien desde una perspectiva tradicional tiene un carácter exclusivamente reactivo, ¿sí? Esta perspectiva propone intervenir inmediatamente después de que ocurre esa conducta desafiante, ¿sí? Está con una actitud poco comprensiva por ahí de la situación, lo que generalmente deriva al castigo, ¿sí? Esta perspectiva es más negativa de la conducta, ¿sí? Es simplista, reduccionista e individualista. Desde una perspectiva más actual, ¿sí? Ha puesto una intervención de carácter más bien preventivo y proactivo de la situación, aunque de ser necesario también plantea situaciones, o sea, actuar de manera reactiva, pero entendiendo la conducta siempre desde una base, desde una perspectiva más positiva, ¿sí? Es compleja, contextual y de interacción. Bien. Perfecto. Bueno, justamente en esta última perspectiva de abordaje hay como una diferencia. Podríamos poner un ejemplo de lo que sería una perspectiva reactiva. Si nosotros vemos a un niño que está llorando por alguna situación que sucede en el contexto y simplemente quedamos en el reto o en solicitarle que no haga más esa manifestación, sería una perspectiva reactiva donde solamente actúo sobre la conducta sin evaluar por qué pasa eso que pasa, por qué hace esa manifestación. Lo mismo sucede con las lógicas de penitencia o castigo, donde hay una reacción frente a la manifestación sin hacer todo este análisis que se propone y sin trabajar sobre las interacciones, sobre los modos de comunicación, sobre lo que sucede en el entorno físico, que es lo que puede estar afectando también. Y entonces de esta manera un abordaje proactivo tiende justamente a prevenir la aparición de las conductas desafiantes, a optimizar el contexto de enseñanza, de aprendizaje, a optimizar el espacio terapéutico y de participación de los niños y los jóvenes en los distintos espacios. Y lo fundamental a tener en cuenta en este tipo de abordaje proactivo es una guía que facilite el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales. Si vemos y hablamos de que la conducta se manifiesta en un entorno de interacción, en un entorno físico también, la intervención tiene que ir a apuntar ese desarrollo de habilidades de interacción y de comunicación, para poder justamente proveer los apoyos ajustados y necesarios a cada persona y el desarrollo de habilidades que permitan evolucionar esa manifestación primaria, ¿sí? Entonces, la clave está en facilitar estas guías de apoyo o desarrollo o programas que hagan foco en las habilidades sociales y comunicativas, ¿no? Sumado a que el ambiente tiene que generar los apoyos y tiene que, en palabras del doctor Valdés, crear un ambiente amigable donde los apoyos estén a disposición para que no haya disrupciones o dificultades en la actuación, en el proceso de aprendizaje o en la instancia terapéutica, o en las rutinas del hogar. El hogar y quienes acompañan la crianza también tienen que estar dispuestos a que las situaciones de aprendizaje o de rutina sean acordes a lo que cada uno necesita. Más si hablamos de una dificultad cognitiva, de una dificultad de procesamiento sensorial, de una dificultad a nivel orgánico que no se esté viendo, ¿sí? Por eso ahí entran otros recursos también, hasta clínicos diríamos, de análisis. Pero bueno, y también uno tiene que, en el transcurso del camino hacia el análisis, uno tiene que detectar qué le está pasando al otro frente a lo que se propone, detectar qué le está pasando en el espacio de aprendizaje,
La manera en que digo y que consigno y que presento la actividad, ¿es acorde a sus posibilidades? La manera en la que se presenta el ambiente socio y sensorial, ¿es acorde a lo que el niño joven puede tolerar? O sea, anticiparse a que, Exactamente. y poder evitar este tipo de conductas, ¿sí? Y más que nada, una vez que ya empezamos a conocer qué función tienen esta clase, la conducta del niño, ¿sí? Porque las funciones pueden ser diversas. Si pensamos en funciones, la función puede decir que no sepa de qué otra manera decir lo que le pasa, porque necesite un recurso comunicativo diferente a los con los que él ya cuenta. La dificultad o la función puede ser meramente sensorial. Hay algo del ambiente o del propio cuerpo que ese sujeto no está tolerando, del procesamiento sensorial. La dificultad puede ser que si él llora siempre hay una consecuencia que le espera, entonces nadie le está enseñando otra modalidad comunicativa, otra modalidad para buscar eso que se desea como consecuencia, ¿sí? O si él hace determinada conducta, siempre lo sacan del lugar donde no está. Y si vemos el lugar donde está y ambientamos a que el lugar sea posible para que él esté, ahí está la aplicación de este concepto que nosotros decimos quitar el ojo en el individuo y reducir el problema a la mera manifestación, y fijamos en todas las variables que influyen para que una conducta desafiante se desencadene. Por eso volvemos a decir que es muy importante analizar el por qué, ¿sí? Porque, como dijo Ernest otra vez recién, citó el ejemplo de que si está llorando en alguna situación y se lo retira sin saber la función de esa conducta, podemos estar reforzando, ¿sí? Y todos los días va a llorar para poder irse a la casa si esa función era de escape, ¿sí? Entonces es muy importante conocer la función de esa conducta para poder intervenir. Hay otros por ahí paradigmas que escapan a la presentación, pero está bueno traerlos, como son los paradigmas actuales de crianza consciente y respetuosa. Cuando nosotros le decimos a los papás, no accedas al pedido de un niño que llora a cántaros, trata de primero calmarlo, acercarte desde la comprensión de que hay algo que quiere decir y darle un recurso, un apoyo para que lo pueda decir de otro modo, más funcional, siempre desde el amor, desde el respeto, desde el acompañar esa dificultad. No castigando, sino justamente propiciando espacios de aprendizaje, ¿sí? Y aparte para que se pueda desenvolver en otros ámbitos también, porque a lo mejor uno en casa dice, bueno, sí, le terminamos dando, pero no pasa nada porque estamos dentro de casa, pero después lo va a hacer lo mismo en otro contexto, donde no la va a pasar bien, digamos, porque no se lo van a dar lo que él está queriendo en ese momento, ¿sí? Y a veces las estrategias de intervención son muy simples. Nosotros a veces decimos, bueno, en vez de que te grite y te llore por pedirte agua, quizás una tarjeta que tenga a mano donde él pueda señalar que quiere agua, va a evolucionar esa manifestación primaria del pedido de una necesidad básica a algo donde ya hay un signo y un símbolo de intercambio en esa comunicación. Y ahí es en donde entramos en otro de las ideas y conceptos claves que les queremos traer, que tiene que ver con el abordaje proactivo, un abordaje de las habilidades comunicativas, también propuesto por Edgar Cars, que tiene que ver con los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, ¿sí? ¿Nos querés hablar algo al respecto, Laura? Sí, estos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación son formas de expresión que son diferentes al lenguaje hablado, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene? Como dice la palabra, aumentativos, es decir, aumentar, y compensar, es decir, alternativo, las dificultades de comunicación en lenguaje que una persona por ahí carecen del mismo, ¿sí? Se puede decir también que son conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar, que no surgen espontáneamente en el desarrollo, sino que se van adquiriendo atravesando una fase declarativa de aprendizaje. La palabra aumentativa quiere señalar que los sistemas no solo son alternativos al habla, sino que también pueden tener una función y favorecer la aparición del mismo. Por ahí es un interrogante, una preocupación en los papás, que el hecho que use un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación
el chico después no hable, al contrario, eso es totalmente falso. Incluso puede llegar a ayudar, de acuerdo al cuadro que presenta el niño, a que aparezca el lenguaje, ¿sí? Bien. Bueno, y en cuanto a este sistema de comunicación alternativo aumentativo, justamente como les explicamos recién con el ejemplo, crear un dispositivo de comunicación acorde a lo que el niño está pidiendo. Entonces, este sistema tan amplio de comunicación, alternativo y aumentativo a la comunicación, tiene miles de funciones. Vamos a nombrar algunas como para ordenar un poco para qué sirve este sistema. Por ejemplo, podemos hacer un dispositivo que ayude a la comunicación básica de pedir. Entonces, un ejemplo sería crear un panel de comunicación donde haya 2 o 3 opciones con imágenes y el niño pueda señalar o pedir o mostrar qué es lo que desea. Si es que no tiene lenguaje verbal o si es que lo necesita como apoyo para crear el acto comunicativo con el otro. Después, otra de las funciones es la anticipación. Esto te lo voy a pedir si te animás a hacer, Laura, para que vean lo fácil que es hacer una anticipación y no se necesita tanto recurso en caso de que el niño lo pueda decodificar. ¿Te animás a hacer una anticipación de 3 pasos de lo que consideres? La anticipación lo que hace es presentar al niño de manera visual con las tareas que en el día va a hacer. Esa es otra de las funciones. Dijimos, una es el pedido, por ejemplo, crear un panel de pedido. Otra es la anticipación, anticipar de manera visual para aquellos niños que tengan dificultades en flexibilizar los cambios de actividad, en flexibilizar si hay un cambio imprevisto de situación, que lo tenga como apoyo, como terceridad. No solo le digo verbalmente lo que va a hacer, sino que también se lo dejo escrito, ¿sí? Y eso descansa en que si el niño solo escuchó palabras de nuestra boca, el apoyo visual queda escrito, queda establecido, ¿sí? Es un apoyo, una clave visual, un signo que se establece también en la interacción con el otro. Otra de las funciones es crear historias sociales. Ese es un concepto muy lindo creado por Carol Gray. Pero les voy a mostrar para que vean qué rápido que se puede hacer una anticipación si el niño puede leer de manera pictórica. Es decir, de manera, no sé si se llega a ver, pero ahí, ¿qué le contaríamos? Por ejemplo, si el niño en este caso está ansioso porque sabe que está por ir a la casa de los abuelos, pero tiene pasos previos antes de poder llegar a la casa de los abuelos, porque tiene que desayunar y después vestirse, más allá de que después del desayuno se tenga que lavar los dientes y todo, pero eso ya está armado en su rutina diaria, le vamos a anticipar. Primero desayunás, te vestís y nos vamos a la casa del abuelo, ¿sí? Entonces él sabe que tiene pasos a seguir, se le anticipa que sí va a la casa de los abuelos, pero que tiene que cumplir primero con ciertas cosas. Perfecto. Esto fue sumamente espontáneo, pero la idea era poder contarles de que una vez que el docente, el padre, que es el que sostiene las rutinas diarias y por más tiempo, los terapeutas, entiendan la importancia del uso de los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, las claves visuales, cambia considerablemente la comprensión del chico hacia lo que sucede y las posibilidades de comunicación también. Les estaba hablando antes de mostrarle el ejemplo de anticipación sobre un ratito decirle nomás que por ahí lo que nosotros le decimos a los papás, que si a uno lo agarran de la mano y lo llevan hasta un lugar sin decirle dónde, ¿sí? Le va a generar algo, o sea, en algún momento como que van a frenar y decir, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué va a pasar? Porque uno no sabe, ¿sí? Por ahí los chicos no nos pueden decir esto, a ver, ¿dónde me estás por llevar? Y eso le genera mucha ansiedad y angustia, ¿sí? Entonces, al anticiparle, podemos prevenir la aparición de estas conductas, ¿sí? Perfecto. Otra de las funciones que tiene es para la creación de historias sociales. Es un concepto creado por Carol Gray, donde a partir de imágenes y una narrativa, una historia social, se cuentan situaciones sociales y la modalidad que se espera que el niño o el joven se comporte en esas situaciones sociales. Por ejemplo, si hay gran dificultad en la espera de un supermercado, le podemos hacer una historia social que anticipe lo que se espera de él en esas situaciones sociales, donde va a haber muchos estímulos, muchas personas, pero nosotros nos anticipamos, hacemos un abordaje
proactivo donde se aprende y un abordaje de prevención de la aparición de la conducta, contemplando todos los factores. Después, otra de los recursos es establecer un cuaderno narrativo, es otra de las funciones con las que podemos usar los sistemas de comunicación alternativo y aumentativo. Es una propuesta que tomamos de Karina Solkov, donde ella plantea la posibilidad de la construcción de un cuaderno narrativo para contarle a otros qué es lo que hizo a través de los apoyos visuales. Algo muy importante que hay que destacar es que los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, el nivel de representación que elijamos tiene que ver con las posibilidades del niño. Si el niño tiene un nivel cognitivo que le permita leer un dibujo, elegimos los dibujos. Si el niño puede decodificar un pictograma, son esos dibujitos negritos, elegimos pictograma. Si el niño todavía está en un paso previo, elegimos objetos en miniatura y con eso vamos a trabajar primero. Si necesito una foto real del objeto, vamos a elegir un objeto, dependiendo del nivel de representación con el que cuenta ese niño. Llegando a hacer un dibujo. Llegando a hacer un dibujo como nos salga, pero esto es un dibujo que nosotros usamos a diario. Y con esto queremos demostrar que una vez que se incorpora el conocimiento de estas herramientas, sirven hasta para prevenir conductas desafiantes o generar un aprendizaje de una habilidad comunicativa de interacción que permita una evolución de esa manifestación primaria a un aprendizaje de una habilidad comunicativa y social. Bueno, hasta aquí hemos visto, queríamos compartirle de manera breve, porque se podría hablar mucho más y con un montón de ejemplos, lo que tiene que ver con el concepto de las conductas desafiantes, con la evaluación funcional y el análisis contextual y funcional de las mismas. Vimos los dos tipos de abordaje, el reactivo y el proactivo y constructivo, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades comunicativas, y ahí un poco quisimos ofrecerles una breve reseña de lo que son los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos y los diferentes usos que se pueden establecer con los mismos. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos en la presentación. Gracias a todos los que están escuchando y espero que les sirva estas herramientas que hoy les quisimos compartir.